Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla para poder conversar y hablarles el día de hoy sobre una histórica visita que tanto nosotros como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela como el defensor del pueblo que me acompaña en esta rueda de prensa, Alfredo Ruiz, realizásemos el pasado día miércoles a la sede de la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda, para realizar una visita oficial en donde debo destacar que por primera vez en la historia de dicha instancia internacional, un fiscal general de la República es recibido por, en este caso, su homóloga en esta sede, acompañado por el defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que también tuvo junto conmigo la oportunidad de expresar la voz oficial, la voz del poder ciudadano frente a las acciones, frente a las informaciones, frente a las actuaciones, etcétera, que tanto de la Corte Penal Internacional como del Estado venezolano a bien tiene que darse entre instancias que mutuamente se respetan. Y debo destacar esto porque siempre se ha hecho la conjetura hace muchos años, de manera tendenciosa muchas veces, otras veces de forma consciente, para manipular la información, de decir que tales o cuales personeros, tales o cuales dirigentes políticos, entre comillas, tales o cuales prófugos de la justicia, que viven en un exilio dorado, unos en Colombia, otros en Estados Unidos, estuvieron en la sede de la Corte Penal Internacional y fueron recibidos, etcétera, etcétera. Algunos, si acaso, pudieron haber llegado bordeando los urinarios de ese recinto en su parte más recóndita, porque ni siquiera pudieron entrar a la sede. Pero de forma obscena, de forma muchas veces bellaca, faltándole el respeto a la propia Corte Penal Internacional, se hacían unas fotos en un parquecito y decían que todas las autoridades los habían recibido, que ellos habían entregado tales o cuales información, tales o cuales documentos, y que obviamente nosotros, quienes estamos acá hoy frente a todos ustedes informando de esta visita oficial, jamás podíamos siquiera ingresar allí. Es bueno siempre mostrar, como en efecto en pantalla la van a ver, mientras vamos mostrando acá las fotos, secuencias de esa visita. Acá, como podemos ver, está la reunión en la propia sala del equipo del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo junto al equipo de la fiscal de la Corte Penal Internacional, acá mi persona y el defensor del pueblo entrando a la sede, acá en un lugar que pudiera llamarse el espacio de las banderas. Y por cierto, esta foto bien importante, vean ustedes en la entrada de la Corte Penal Internacional, se puede ver la bandera de Venezuela izada allí, junto a la bandera de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué sale la bandera de Venezuela junto a la de la Corte Penal Internacional? Pues porque esta fue considerada por la fiscal y su equipo de la Corte Penal Internacional como una visita oficial, como una visita de Estado. Por eso es que está izada allí nuestra gloriosa bandera, nuestro tricolor nacional. Y no como algunos mercenarios de la
de los derechos humanos han querido enlodar esta importante gesta de los derechos humanos, haciéndose, repito, selfies, fotos de muy mal proceder en las afueras de este recinto para luego difamar al pueblo de Venezuela y a sus autoridades. En tal sentido, quiero recordar que estuvimos, el defensor del pueblo y mi persona, el pasado miércoles 4 de noviembre, con la fiscal de la Corte Penal Internacional y su equipo, la señora Fatou Bensouda, en dicha sede de La Haya. Como bien lo debo nuevamente recordar, la visita se hizo a solicitud del Estado venezolano para fortalecer los lazos entre ese organismo, siendo que nuestro país, es bueno recordar, es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte desde el año 2000, cuando fue ratificado por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Se trata además, como dije, la primera vez que un fiscal de la Corte Penal Internacional ha recibido en su sede, en este caso al fiscal general de la República, acompañado del defensor del pueblo. Durante la reunión aportamos detalles de los avances del sistema de justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los derechos humanos y señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de dichas violaciones a los derechos humanos, tal como efectivamente lo ha venido realizando el Ministerio Público y los tribunales competentes. Quiero destacar que lo que está estudiando en este momento la Fiscalía de la Corte Penal Internacional son dos cuestiones. La llamada Venezuela 1, llamada así por ellos, referido a presuntos delitos cometidos desde el mes de abril del año 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados. El estudio de este asunto se inicia en febrero del año 2018. En este caso se investigan tanto acciones de la Fuerza de Seguridad que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos, como la de actores privados que causaron lesiones y muertes a funcionarios del Estado. Y la denominada Venezuela 2, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014. En este caso se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra nuestro país, que, como se sabe, ha afectado el derecho a la salud, el derecho a la alimentación e inclusive, y en consecuencia de ambas violaciones, ha afectado también el derecho a la vida. Debemos dejar claro que tanto en la reunión como en su nota de prensa posterior, la fiscal Bensouda ratificó que ambas cuestiones, Venezuela 1 y Venezuela 2, permanecen en un examen preliminar, con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. Es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto, a pesar de la manipulación de algunos medios que de forma sesgada transcribieron de forma, repito, tomando frases, una y luego otra con pinza, para transmitir de forma negativa una falsa noticia, un fake news. Destacamos que en esta etapa de análisis preliminar procede la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana. Y es lo que efectivamente en parte hicimos ese miércoles 4 de noviembre y que también en los próximos días, de manera documental,
entregaremos a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Información que revela, en este caso, que el Estado venezolano castiga, sanciona y persigue a quienes atenten en contra de los derechos humanos y que no permite que haya en este caso o en esos casos impunidad. Igualmente quiero destacar que en dicha reunión sirvió para reafirmar la disposición de colaborar con la Corte Penal Internacional y remitir, como ya bien dije, la información solicitada sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Adicionalmente, quiero destacar que aprovechamos este encuentro para realizar una invitación a la fiscal para que tenga a bien visitar nuestro país, para que conozca en sede fiscal de cómo se realizan las investigaciones con las debidas experticias, con las debidas entrevistas, con los debidos testimonios y que finalmente tienen una consecuencia en los tribunales penales ordinarios. Quiero destacar, y esto lo hago de manera también, si me permiten, pedagógica, instructiva, a quienes nos están viendo y oyendo el día de hoy, que la Corte Penal Internacional no sustituye al sistema de justicia de Venezuela, sino más bien tiene un carácter complementario. Voy a explicar un poco esto. La competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. En este sentido, la Corte solo tiene competencia de conformidad con el Estatuto de Roma a el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Como explica el Estatuto de Roma en su artículo 1, la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, es decir, que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que estén bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias. Quiero destacar, en debido respeto a lo que han hecho nuestros fiscales, nuestros abogados, igualmente los jueces pertenecientes al sistema de justicia, que este supuesto no es el caso venezolano, en tanto que aquí sí se sanciona, se persigue a quienes lamentablemente violan derechos humanos. Para que un caso pase a la Corte, debe superar el proceso de revisión preliminar, en el que se verificará que los delitos estudiados son de competencia de la Corte, y luego debe verificarse su admisibilidad, es decir, si existen elementos para que el caso sea admitido e iniciar una investigación. Desde nuestra perspectiva, en el caso de que la fiscal llegase a concluir que en Venezuela han ocurrido tales o cuales delitos que se puedan enmarcar dentro de su competencia, podremos de manera fehaciente y contundente demostrar que en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la ley. Entonces es muy bueno recordar que en la intervención que bien tuvimos que realizar ese pasado miércoles 4 de noviembre ante la fiscal de la Corte Penal Internacional y su equipo, destacamos la diferencia entre los delitos contra los derechos humanos, que son actos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o particulares asociados a esto, es decir, a agentes del Estado, sean policiales o militares, contra una o varias personas, teniendo la responsabilidad el Estado de prevenir estos delitos y, en caso de que se hayan cometido, sancionarlos.
Por otro lado, a diferencia de estos, los crímenes de lesa humanidad son delitos espectacularmente atroces, como por ejemplo los que pudiesen haber ocurrido en algún país de África con las llamadas limpiezas étnicas, o lo que pudiese haber ocurrido también en países que fueron previamente invadidos por los Estados Unidos, como Irak o Afganistán, en donde las tristemente célebres cárceles y celdas de Abu Ghraib pasaron a la historia de la infamia, con todo lo que se conoció, los testimonios, los videos, la fotografía, de las atrocidades masivas de exterminio a una población civil. Quiero igualmente destacar que estos delitos, estos crímenes de lesa humanidad, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar una política de Estado o la de una organización, en este caso muchas veces auspiciada por el propio Estado, que actúan al estilo de los paramilitares. Caso Colombia, que tiene denunciada por activistas de derechos humanos, por víctimas, miles de víctimas, en la Corte Penal Internacional hace más de 16 años, y aún está dichos estudios en etapa preliminar, de análisis preliminar. La Corte Penal Internacional solo atiende este tipo de casos. En el caso de Venezuela, según nuestro criterio, y así lo hemos defendido, no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad, porque no se trata, y así, porque la Constitución lo establece y las leyes así lo han prevenido, ¿verdad? No se ha tratado, y aspiramos y luchamos todos para que nunca pase, ataques masivos y generalizados contra una población civil determinada. Y como dije, en caso de que consecuencialmente habiendo una actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de agentes del Estado, que violen derechos humanos, serán implacablemente sancionados, perseguidos y condenados por el sistema de justicia de Venezuela. En tal sentido, pues, quiero destacar que Venezuela desde sus orígenes ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional y ha hecho aportes para su evolución en beneficio de la justicia internacional. Este comportamiento, reafirmado en la visita realizada la semana pasada, contrasta con la actitud de potencias como los Estados Unidos, que se ha negado a someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y ha llegado al extremismo, al exceso y al abuso de sancionar, como ocurrió el pasado 2 de septiembre, a la fiscal Bensouda y a otro alto funcionario de la Corte por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán y en Irak. Casos tristemente macabros y célebres de Abu Ghraib y otras prisiones en Afganistán controladas por Estados Unidos de América. El gobierno de Estados Unidos también amenazó con sancionar a cualquiera que dé apoyo material a estos funcionarios de la Corte. ¿Con qué moral entonces se habla de derecho internacional humanitario, de organismos multilaterales que son protectores de derechos humanos? Bueno, cuando hacen caso a las presiones, chantajes y extorsiones de los Estados Unidos de América. Malos cuando actúan de manera objetiva, independiente e imparcial y son entonces sancionados, perseguidos, amenazados sus funcionarios. Estas sanciones a las cuales he hecho referencia se basaron en una orden ejecutiva emitida el 11 de junio por el presidente Donald Trump, que declaró una emergencia nacional que autorizó el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada de familias que podrían imponerse contra funcionarios de la Corte
Penal Internacional. Dicho esto, pues, quisiera también que el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, diera también su apreciación, sus palabras sobre esta histórica cita. Alfredo. Muy buenas tardes. Con su permiso, para las personas que necesitan leer los labios, me voy a quitar la mascarilla. Es bien importante la reunión que sostuvimos y por eso comienzo agradeciendo también la disposición de la fiscal, que no solo nos recibió en esa reunión, sino que convocó a todo su equipo de trabajo para esta reunión bien constructiva, para ir determinando las situaciones que está estudiando. Se refería el fiscal general de la República a la situación que llaman Venezuela 1, unas denuncias que han estado investigando todo lo que es el personal, la oficina, en un análisis previo que está realizando. Además de eso, se le dio comunicación de qué se está haciendo desde el sistema de administración de justicia para perseguir aquellos casos que pudieran tratarse de algunas violaciones de derechos humanos. Y también situaciones graves como lo que ocurre, por ejemplo, con el gobierno de España, que no ha extraditado a un responsable de un crimen tan atroz como el de quemar vivo a una persona, pero tampoco lo ha juzgado en su territorio. Un crimen que todos sabemos, bueno, ya el fiscal lo ha anunciado en el caso del crimen contra Orlando Figuera, fue quemado vivo en estas alteraciones, en estas acciones violentas contra las personas que se dieron en el año 2017. Pero también hablamos entonces de las consecuencias graves en materia de derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales, no solo las promovidas por el gobierno de Estados Unidos, sino también que con la complicidad de otros gobiernos como el de Canadá, el de Reino Unido, el de España, Colombia, Portugal, han evitado que entren al país medicinas, que llegue el dinero a las personas que necesiten un trasplante de riñón, de médula ósea, de hígado, que están en otros territorios como en Italia, como en Argentina, que antes lo hacía a través de la fundación de Cisco, que hacía llegar este dinero para estas personas y que lamentablemente le ha costado la vida a numerosas personas porque no le han podido hacer esos trasplantes, no han podido continuar esos tratamientos y no ha podido entrar en Venezuela numerosos medicamentos que requiere. Recordemos también cómo el Estado venezolano ha denunciado que no puede disponer del dinero en algunos bancos en Estados Unidos, o sea, están involucrados no solo gobiernos, sino también empresas y personas que han evitado que ese dinero pueda ser utilizado para la compra de medicamentos en esta situación donde se ha venido vulnerando el derecho de numerosos venezolanos y venezolanas. Recordamos también a toda la población que todas las sedes de la Defensoría del Pueblo están abiertas para recibir cualquier tipo de estas denuncias. Es decir, las personas que no han podido seguir recibiendo sus tratamientos, que no han podido adquirir medicamentos, que no han podido poder trasladarse para, por ejemplo, las unidades de hemodiálisis, porque Venezuela entonces ha sido sometida a estas medidas coercitivas unilaterales que son graves violaciones de derechos humanos, que además son un delito no solo de agresión, sino de asedio. Es un crimen de guerra el evitar que entren alimentos, como hizo el gobierno de Colombia, o que entren medicinas al territorio venezolano. Por eso conversamos esta situación que se está estudiando en la sede de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que denomina como la situación Venezuela 2. Por último, pues terminamos con ese compromiso de seguir presentando cualquier información o denuncia que tengamos al respecto sobre estas consecuencias o sobre cualquier violación de derechos humanos que pudiera darse en este contexto o en el primer contexto también. Y recordamos entonces que la Defensoría del Pueblo no solo está abierta para recibir denuncias con respecto a temas sociales, a violación de temas sociales como el problema del acceso a los medicamentos, sino cualquier abuso que pudiera ser sometido a cualquier persona o exceso que pudiera constituir entonces una violación de derechos humanos o una limitación en lo que es la prestación de los servicios públicos. Seguimos trabajando de la mano con todas las instituciones del Estado, pero también con todo el pueblo organizado. Es importante la acción que están tomando los consejos comunales, las comunas, es decir, las organizaciones sociales, para continuar avanzando a pesar de la situación, no solo en materia de salud, lo que la pandemia del COVID, sino también las limitaciones que estas medidas coercitivas unilaterales han producido
en la economía, en el Estado venezolano, para poder seguir avanzando en cada vez tener una mejor calidad de vida, en cada vez tener entonces un mayor disfrute de todos los derechos humanos. Gracias. Bueno, de esta manera hemos cumplido con el deber de informar, de comunicar al pueblo de Venezuela, a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, esta histórica visita realizada el pasado 4 de noviembre a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, donde por primera vez la fiscal de la Corte Penal Internacional, desde que nació como instancia protectora y garante de los derechos humanos, ha recibido a un fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.